Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristina. Hay nombres que los hombres usan con ligereza, pero hay un nombre que jamás debería pronunciarse sin reverencia. El nombre de Cristiano. En este solemne sermón, Samuel Davis nos recuerda que llevar el nombre de Cristo implica más que asistir a una iglesia o profesar una religión. Significa pertenecer verdaderamente al Salvador, reflejar su carácter y vivir para su gloria. Que esta lectura nos lleve a examinarnos delante de Dios y a preguntarnos con sinceridad: ¿somos cristianos solo de nombre o discípulos reales de Jesucristo? Acompañamos en esta edificante audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 11:26. Los meros nombres son sonidos vacíos, de poca importancia. Sin embargo, hay que reconocer que existen nombres de honor y significado, y cuando van acompañados de aquello que significan, adquieren una gran y sagrada importancia. Tal es el nombre cristiano, un nombre con casi 1700 años de antigüedad, y ahora que el nombre casi se ha perdido entre distinciones partidistas, y aquello que significa se ha perdido casi entre la ignorancia, el error, el vicio, la hipocresía y la formalidad, tal vez valga la pena considerar el significado original de ese nombre sagrado como un recurso adecuado para recuperar tanto el nombre como la cosa. El nombre de cristiano no fue el primero con el que se distinguió a los seguidores de Cristo. Sus enemigos los llamaban Galileos, Nazarenos y otros nombres despectivos. Entre ellos se les llamaba santos por su santidad, discípulos por aprender su religión de Cristo como su maestro, creyentes por creer en Él como el Mesías, y hermanos por su amor mutuo y su relación con Dios y entre sí. Pero al cabo de un tiempo se distinguieron con el nombre de cristianos. Este nombre lo recibieron por primera vez en Antioquía, una ciudad pagana, tristemente célebre por toda clase de vicios y libertinaje. Una ciudad que debía su nombre a Antíoco Epífanes, el enemigo más acérrimo que la iglesia jamás tuvo. Antioquía era una ciudad muy rica y poderosa, desde donde el nombre cristiano tendría una amplia difusión, pero hace mucho que quedó en ruinas, desprotegida por ese nombre sagrado. En una ciudad así, Cristo se complació en conferir su nombre a sus seguidores, y es innegable que la elección misma del lugar revela su sabiduría, gracia y justicia. La palabra original, que aquí se traduce como llamados, parece indicar que fueron llamados cristianos por designio divino, pues generalmente significa una declaración de Dios, y con este propósito se suele traducir. De ahí se deduce que el nombre mismo de cristiano, así como el concepto mismo, tenía un origen divino, asumido no por un acuerdo privado de los discípulos entre sí, sino por designio de Dios. Y desde esta perspectiva, se trata de un notable cumplimiento de una antigua profecía de Isaías, capítulo 62:2. Las naciones verán tu justicia, y todos los reyes tu gloria. Serás llamado con un nombre nuevo que la boca del Señor te dará. Así también Isaías 65:15. Tu nombre será maldición entre mi pueblo, porque el Señor soberano te destruirá y llamará a sus verdaderos siervos con otro nombre. Este nombre, en un principio, se limitaba a unos pocos, pero pronto se extendió de forma sorprendente por todo el mundo. De hecho, en muchos países se perdió. Sin embargo, las naciones europeas aún conservan el honor de llevarlo. Todavía se pueden encontrar algunos cristianos dispersos aquí y allá en Asia y África, aunque oprimidos por musulmanes y paganos. Este nombre también ha cruzado el vasto océano hasta las tierras salvajes de América, y lo llevan las diversas colonias europeas de este continente. Nosotros, en particular, nos llamamos cristianos, y nos dolería que se nos negara el honor de esa distinción. Pero entendemos realmente el significado y la importancia sagrada de ese nombre. ¿Sabemos realmente qué es ser cristianos? Es decir, ¿somos en realidad lo que decimos ser? Sin duda, es hora de que reflexionemos sobre este asunto, y mi propósito ahora es que lo hagamos. Ahora bien, podemos considerar este nombre desde diversas perspectivas. En particular, como un nombre que nos distingue del resto del mundo,
que no conoce al Señor Jesús o lo rechaza como un impostor. También es un apellido, que señala al Padre y fundador de nuestra santa religión y de la Iglesia cristiana, como un distintivo de nuestra relación con Cristo como sus siervos, sus hijos, su esposa. Sugiere nuestra unción por el Espíritu Santo, o que somos sujetos de su influencia, como Cristo fue ungido por el Espíritu Santo, o colmado de sus dones en exceso, pues hay que observar que ungido es la traducción al inglés del nombre griego Cristo y del hebreo Mesías. Significa que somos propiedad de Cristo y su pueblo escogido. Cada uno de estos detalles podría ilustrarse adecuadamente, pero mi propósito actual me limita a considerar el nombre cristiano solo desde dos perspectivas, a saber, como un nombre universal destinado a enterrar a todas las denominaciones partidistas, y como un nombre que obliga a todos los que lo llevan a ser verdaderos cristianos, o a moldear su carácter y práctica según el sagrado modelo del cristianismo. 1. Consideremos el nombre cristiano como nombre universal, destinado a trascender todas las denominaciones partidistas. El nombre gentil era odioso para los judíos, y el nombre judío era odioso para los gentiles. El nombre cristiano los engloba a ambos en una denominación común y agradable. Quien ha derribado el muro de separación ha eliminado los nombres que los dividían y ha unido a todos sus seguidores en su propio nombre, como una denominación común. Porque ahora, dice Pablo, ya no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Colosenses 3:11. Y todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Según una profecía de Zacarías, Jehová será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno, y su nombre uno. Zacarías 14:9. Es un debido honor a Jesucristo, el fundador del cristianismo, que todos los que profesan su religión lleven solo su nombre. Rinden un homenaje extravagante e incluso idolátrico a sus subordinados, oficiales y ministros al tomar su denominación de ellos. Si esta actitud perversa hubiera prevalecido en la iglesia primitiva, en lugar del nombre común de cristianos, habría habido tantos nombres de partidos como apóstoles o ministros eminentes. Habría habido los paulitas, de Pablo, los peteritas, de Pedro, los juanitas, de Juan, los bernabetes, de Bernabé, etc. Pablo se esforzó por aplastar los primeros brotes de este espíritu de división en las iglesias que fundó, especialmente en Corinto, donde más prevalecía. Mientras ellos decían, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. Pablo les plantea esta pregunta incisiva. ¿Está dividido Cristo? ¿Son sus siervos los cabecillas de tantas facciones? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo para que quieran apartar su nombre de él? Pablo consideró una bendición que la providencia lo hubiera guiado a una conducta que no diera pie a semejante actitud perversa. Doy gracias a Dios, dice, de no haber bautizado a ninguno de ustedes, sino a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que bauticé en mi propio nombre, reuniendo a un grupo para mí mismo. 1 Corintios 1:12-15. Pero ¡ay! ¿Cuánto se ha tenido en cuenta este convincente razonamiento del apóstol Pablo en las generaciones futuras de la Iglesia? ¿Cuánta variedad interminable de denominaciones han surgido de algunos líderes o de pequeñas peculiaridades teológicas? ¿Cuántas denominaciones han prevalecido en el mundo cristiano y lo han hecho pedazos, mientras que el nombre cristiano apenas se respeta? No hay que prestar atención a los jesuitas, jansenitas, dominicos, franciscanos y otras denominaciones y órdenes en la Iglesia papal, donde, habiendo corrompido todo el sistema cristiano, actúan de manera muy consistente para dejar de lado el nombre. Pero ¿qué nombres de partidos han adoptado las iglesias protestantes, cuya religión es sustancialmente la misma que la del cristianismo común y que coinciden en muchos más puntos importantes que en aquellos en los que difieren, y que por lo tanto
podrían unirse pacíficamente bajo el nombre común de cristianos. Tenemos luteranos, calvinistas, arminianos, metodistas, clérigos, presbiterianos, independientes, bautistas y una larga lista de nombres que ahora no puedo enumerar. Hoy en día, ser cristiano no basta. Hay que ser algo más, algo mejor. Es decir, hay que ser un fanático activo de una denominación en particular. Pero ¿dónde está la razón o la conveniencia de todo esto? Puedo creer, en efecto, en las mismas cosas que creían Lutero o Calvino, pero no las creo por la autoridad de Lutero o Calvino, sino por la autoridad exclusiva de Jesucristo. Por lo tanto, no me llamo a mí mismo por su nombre, como uno de sus discípulos, sino por el nombre de Cristo, a quien solo reconozco como el autor de mi religión, mi único maestro y Señor. Si aprendo mi religión de uno de estos grandes hombres, entonces es apropiado que adopte su nombre. Si la aprendo de una asamblea de hombres y hago de sus creencias la regla y el fundamento de mi fe, entonces me basta con ser de su religión, sea cual sea. En ese caso, con propiedad puedo ser llamado simplemente conformista, pues esa es mi más alta característica. Pero no puedo ser llamado propiamente cristiano, pues un cristiano aprende su religión, no de una asamblea de hombres ni de las decisiones de concilios, sino de Jesucristo y su Evangelio. Para evitar errores en este sentido, quisiera señalar que todo hombre tiene el derecho natural y legal de juzgar y elegir por sí mismo en materia de religión, y que es verdaderamente insensato quien acepta sin reflexionar las enseñanzas de cualquier hombre o grupo de hombres en la tierra, ya sea papa, rey, parlamento, asamblea o sínodo. Sin embargo, al ejercer este derecho y buscar su propia verdad, una persona seria descubrirá que coincide más plenamente, tanto en aspectos menores como en otros más importantes, con alguna iglesia en particular que con otras, y por consiguiente, es su deber unirse en comunión declarada con esa iglesia. Y puede, si así lo desea, adoptar el nombre de esa iglesia para distinguirse de las demás. Esto no es lo que yo condeno, pero que yo me gloríe en la denominación de una iglesia en particular como mi mayor virtud, que dé más importancia al nombre de presbiteriano o de miembro de la iglesia que al sagrado nombre de cristiano, que haga una conformidad escrupulosa con mis sentimientos en las pequeñas peculiaridades de cierto grupo eclesiástico, la prueba de toda religión, que mi celo se centre en ganar prosélitos para algún otro nombre que no sea el cristiano, que consienta los defectos de los de mi propio grupo y sea ciego a las buenas cualidades de otras iglesias, o que con envidia las tergiverse o las menosprecie. Estas son las cosas que merecen la condena universal de Dios y de los hombres. Esto procede de un espíritu de intolerancia y facción, directamente opuesto al generoso espíritu universal del cristianismo y subversivo para él. Y sin embargo, cuán común es este espíritu falto de amor entre todas las denominaciones, y cuánto daño ha causado en el mundo. De ahí surgen contiendas y animosidades, sospechas y censuras malintencionadas, calumnias y difamaciones, parcialidad y prejuicios irracionales, y un conjunto espantoso de males que ahora no puedo describir. Este espíritu también obstaculiza el progreso de la religión práctica y seria, al desviar la atención de los hombres de las grandes preocupaciones de la eternidad y de los fundamentos del cristianismo hacia vanas disputas sobre nimiedades y trivialidades. Así, el cristiano se ve absorbido por las disputas partidistas y los fundamentos se pierden en asuntos sin importancia. Hermanos míos, les advierto ahora contra este espíritu pernicioso y nefasto del denominacionalismo. No quisiera que permanecieran completamente indecisos, ni siquiera en los aspectos más pequeños de la religión, las formas y los modos, que son motivo de controversia entre las distintas iglesias, ni que fueran indiferentes a la hora de elegir una iglesia en particular para formar una comunión declarada. Procuren descubrir la verdad incluso en estos asuntos no esenciales, al menos en la medida necesaria para guiar su propia conducta, pero no hagan de estos asuntos no esenciales la totalidad ni la parte principal de su religión. No sean excesivamente celosos al respecto, ni perturben la paz de la iglesia imponiéndolos magistralmente a los demás.
Tienen convicciones firmes sobre estos pequeños temas controvertidos. Está bien, pero guárdenlo para ustedes mismos ante Dios y no molesten a los demás con ello. Si lo desean, pueden llamarse presbiterianos, disidentes, etc. Pero cristianos, que esa sea su mayor distinción, que ese sea el nombre que se esfuercen por merecer. Dios no permita que mi ministerio los distraiga de otra cosa. Pero me alegra poder apelar a ustedes mismos, ya sea que durante mis años de ministerio, entre ustedes, me haya esforzado por inculcarles los principios del fanatismo y convertirlos en fervientes prosélitos de una denominación, o que mi gran objetivo no haya sido inculcarles los fundamentos esenciales de nuestra santa religión y convertirlos en cristianos sinceros y prácticos. Ay, queridos, si no logro esto, mi trabajo habrá sido en vano, aunque logre presbiterianizar toda la colonia de Virginia. Pero algunos de ustedes quizás oigan extrañas conjeturas, descabelladas especulaciones e insinuaciones muy sombrías sobre mí. Y si quisieran saber la verdad de inmediato, si quisieran ser plenamente informados por alguien que mejor conoce mi religión, entonces yo mismo les diré claramente: soy cristiano, un simple cristiano, no tengo otra religión. Mi iglesia es la iglesia cristiana. La Biblia es mi religión. Y si soy disidente, disiento solo de las formas y modalidades de religión que no encuentro en mi Biblia, y que por lo tanto no tienen nada que ver con la religión. Mucho menos deberían ser consideradas términos de la comunión cristiana, ya que Cristo, el único legislador de su iglesia, no las ha hecho como tales. Que esta congregación sea la de una asamblea cristiana, y poco me importa qué otro nombre lleve. Que sea una pequeña Antioquía, donde los seguidores de Cristo se distingan por su antiguo nombre común: cristianos. Que esta sea nuestra ambición y nuestro trabajo, el merecer y llevar este carácter. Que los papas pronuncien y los concilios decreten lo que les plazca. Que los estadistas y los eclesiásticos prescriban en qué creer. En cuanto a nosotros, estudiemos la Biblia, aprendamos de Cristo, y si no nos honran con las sonrisas, ni nos enriquecen con los beneficios de una denominación, contaremos con su aprobación, la del único Señor y soberano del reino de la conciencia, y por cuyo juicio debemos permanecer firmes o caer para siempre. Pero es hora de que proceda a considerar la otra visión del nombre cristiano, en la que pretendo insistir principalmente. Como un nombre de obligación para todos los que lo llevan, ser verdaderos cristianos y moldear su carácter y práctica según el sagrado modelo del cristianismo bíblico. El desarrollo de este tema me llevará a responder a esta importante pregunta: ¿qué significa ser cristiano? Ser cristiano, en el sentido popular y de moda, no es algo realmente difícil ni excelente. Consiste en bautizarse, profesar la religión cristiana, creer, como nuestros vecinos, que Cristo es el Mesías y asistir al culto público una vez por semana en alguna iglesia. En este sentido, un hombre puede ser cristiano y, sin embargo, ser habitualmente indiferente a las cosas eternas. Puede ser cristiano y, sin embargo, carecer de la moralidad de muchos paganos. Puede ser cristiano y, sin embargo, ser un borracho, un blasfemo o esclavo de algún vicio. Puede ser cristiano y, sin embargo, un ofensor impenitente y deliberado contra Dios y el hombre. Ser cristiano en este sentido no es un rasgo de gran nobleza, y si esto es todo el cristianismo, da muy poca importancia que el mundo esté cristianizado o no. Pero, ¿es esto ser cristiano en el sentido original y propio de la palabra? No, eso es algo muy distinto y superior. Ser cristiano, en verdad, es la máxima expresión de carácter y dignidad de la que es capaz la naturaleza humana. Es lo más excelente que jamás haya adornado nuestro mundo. Es algo que el mismo cielo contempla con aprobación y deleite. Ser cristiano, en verdad, es ser como Cristo, de quien tomamos el nombre. Ser cristiano, en verdad, es ser seguidor e imitador de Cristo. Ser cristiano, en verdad, es tener el espíritu y el carácter de Cristo, y vivir como Él vivió en el mundo. Ser cristiano es tener esas creencias justas, elevadas y divinas sobre Dios y las cosas divinas, y esa visión justa y completa de nuestro deber para con Dios y el prójimo, tal como la enseñó Cristo.
En resumen, ser cristiano es tener nuestros sentimientos, nuestro carácter y nuestra práctica formados según el modelo sagrado del Evangelio. Permítanme extenderme un poco sobre este carácter tan admirable. 1. Ser cristiano es apartarse de la iniquidad. A esto nos obliga el nombre, y sin él no tenemos derecho a ese nombre. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo, apártese de la iniquidad. 2 Timoteo 2:19. Es decir, que se aparte de la iniquidad o que ni siquiera se atreva a tomar ese nombre sagrado. Cristo estaba completamente libre de pecado. Era santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. Sus seguidores también estarán completamente libres de pecado en poco tiempo. Pronto entrarán en las regiones puras de la santidad perfecta y dejarán todos sus pecados junto con sus cuerpos mortales en la tumba. Pero este no es su carácter en el estado actual. Los restos del pecado aún se aferran a ellos. Sin embargo, incluso en el estado actual, se esfuerzan por alcanzar la perfección en la santidad. Nada puede satisfacerlos hasta que se conformen plenamente a la imagen del amado Hijo de Dios. Luchan constantemente contra toda tentación y resisten con firmeza toda iniquidad en sus formas más seductoras. Y aunque el pecado lucha perpetuamente por dominarlos y a veces, en un momento inoportuno, logra imponerse, como no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Son asistidos por la gracia divina, de modo que ningún pecado tiene dominio habitual sobre ellos. Romanos 6:14. Por lo tanto, están libres de los vicios más groseros de la época y son hombres de buena moral. Este es su carácter habitual y universal, y pretender ser cristianos sin este requisito es el mayor de los absurdos. ¿Qué pensaremos entonces de los cristianos borrachos, blasfemos, depravados, estafadores, mundanos, libertinos y profanos que han invadido el mundo cristiano? ¿Puede haber una contradicción mayor? Un súbdito leal en armas contra su soberano, un erudito ignorante, un borracho sobrio, un avaro caritativo, un ladrón honesto. No son mayores absurdos ni contradicciones más directas. Apartarse de la iniquidad es esencial para el cristianismo, y sin ello no puede existir un cristiano. No había nada de lo que Cristo estuviera tan alejado como del pecado. Por lo tanto, para aquellos que se entregan al pecado y aún así se arrogan su nombre, es tan absurdo y ridículo como que un cobarde se autodenomine un gran héroe, o que un ignorante se llame profesor universitario. Por lo tanto, si no renuncias a la iniquidad, renuncia también al nombre cristiano. No puedes mantener ambas cosas a la vez. Alejandro Magno tenía en su ejército a un compañero que se llamaba igual que él, pero que era un cobarde. O eres como yo, le dijo Alejandro, o abandonas mi nombre. Siervos del pecado, en vano os llamáis en el nombre de Cristo. Os ridiculiza aún más y solo agrava vuestra culpa. Podéis llamaros con la misma propiedad príncipes o reyes que cristianos. Cuando sois tan diferentes a Cristo, sois un escándalo para su precioso nombre. Su nombre es blasfemado entre los gentiles por vuestra causa. 2. Ser cristiano implica negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. Estas son las condiciones del discipulado establecidas por Cristo mismo. Él les dijo a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Negarnos a nosotros mismos es abstenernos de los placeres del pecado, moderar nuestros apetitos sensuales, renunciar a nuestros propios intereses por amor a Cristo. En resumen, es sacrificar todo aquello que sea incompatible con nuestro deber para con Él cuando estos entran en conflicto. Tomar nuestra cruz es soportar sufrimientos, afrontar dificultades y superarlas todas, imitando a Jesucristo y por su causa. Seguir a Cristo es seguir sus pasos e imitar su ejemplo, cueste lo que cueste. Pero esta observación coincide con el siguiente punto, así que la descarto ahora. Estos, señores, y solo estos, son los requisitos para ser cristianos o discípulos de Cristo. Él les advirtió honestamente sobre estos requisitos cuando los llamó por primera vez a ser sus discípulos. No se aprovechó de ellos, sino que les hizo saber de antemano bajo qué condiciones serían admitidos. Grandes multitudes viajaban con Jesús y volviéndose hacia ellos,
Les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, e incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 25, 27. Aquí, odiar se refiere a un grado menor de amor o a un odio comparativo. Es decir, si queremos ser discípulos de Cristo, debemos estar dispuestos a desprendernos de nuestros seres queridos e incluso de nuestras vidas, cuando no podamos conservarlos de forma coherente con nuestro deber para con Él. Y continúa: quien no cargue con su cruz y afronte los mayores sufrimientos siguiendo mi ejemplo, no puede ser mi discípulo. El amor a Cristo es la pasión que impulsa a todo verdadero cristiano, y por él está dispuesto a renunciar a todo y a soportar todo lo que la tierra o el infierno puedan infligir. Debe correr todos los riesgos y aferrarse a la causa de Cristo a toda costa. Este es el carácter esencial de todo verdadero cristiano. ¿Qué pensaremos, pues, de aquellos que entre nosotros se dicen cristianos, pero no renuncian a sus placeres sensuales ni a sus intereses temporales por causa de Cristo? De aquellos que, lejos de estar dispuestos a dar la vida, no soportan ni una risa ni una burla en nombre de Cristo, sino que inmediatamente tropiezan y se apartan. ¿Son cristianos aquellos a quienes los mandamientos de Cristo no pueden refrenar de los deseos depravados de sus corazones? No. Un cristiano sin abnegación, mortificación y un amor supremo a Jesucristo es una contradicción tan grande como el fuego sin calor, el sol sin luz, un héroe sin valor o un amigo sin amor. ¿Acaso esto no despoja a algunos de ustedes del nombre cristiano y demuestra que no tienen ningún derecho a él? 3. Un verdadero cristiano debe ser seguidor o imitador de Cristo. Sed imitadores de mí, dice Pablo, como yo lo soy de Cristo. Primera de Corintios 11:1. Cristo es el modelo a seguir de quien se forma todo cristiano, pues dice Pedro, nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pasos. 1 Pedro 2:21. Pablo nos dice que debemos conformarnos a la imagen del amado Hijo de Dios. Romanos 8:29, y que la misma mentalidad que tuvo Cristo Jesús debe estar en nosotros. Filipenses 2:5. Si no participamos de su espíritu y nos asemejamos a él en la práctica, si no somos como él fue en el mundo, no tenemos derecho a participar de su nombre. Aquí quisiera señalar que todo lo que fue milagroso en la conducta de nuestro Señor y peculiar de Él como Hijo de Dios y mediador, no es un modelo para que lo imitemos, sino solo lo que se hizo en obediencia a la ley de Dios que era común a Él y a nosotros. El corazón de Cristo rebosaba de amor por su Padre, se deleitaba en la obediencia universal a Él, su alimento y bebida era cumplir su voluntad, incluso en los momentos más dolorosos y de abnegación. Abundaba en devoción, en oración, meditación y en todo deber piadoso. Él también estaba lleno de toda gracia y virtud hacia la humanidad. Era manso y humilde, bondadoso y benevolente, justo y caritativo, misericordioso y compasivo con todos. Su vida giraba en torno al bienestar de las personas, tanto físicas como espirituales, pues siempre anduvo haciendo el bien. Hechos 10:38. En cuanto a sí mismo, era paciente y resignado, pero a la vez intrépido y valiente ante el sufrimiento. Controlaba todos sus deseos y pasiones. Tenía una mentalidad celestial, un corazón elevado a este mundo, mientras habitó en él. Este es un retrato imperfecto de su afable carácter, y en estas cosas, todo aquel que merece ser llamado como él, en cierta medida, se asemeja e imita a él. Este no es solo su sincero empeño, sino lo que realmente logra, aunque en un grado muy inferior, y sus imperfecciones son la pena de su corazón. Esta semejanza e imitación de Cristo es esencial para la esencia misma de un cristiano, y sin ella, toda profesión de fe es una vana pretensión. ¿Acaso vuestro cristianismo, amigos míos, supera esta prueba? ¿Se puede saber que pertenecéis a Cristo por vivir como Él y manifestar su mismo carácter y espíritu? ¿Se extiende el carácter del Divino Maestro a toda su familia?
¿Demostráis vosotros que pertenecéis a ella por vuestro carácter y conducta? Ay, si debéis ser denominados de aquí, ¿no sería más apropiado que algunos de vosotros se llamaran epicúreos, por Epicuro, el filósofo ateo y sensual, o mamonitas, por Mamón, el dios imaginario de las riquezas, o bacanales, por Baco, el dios del vino, en lugar de cristianos, por Cristo, el modelo más perfecto de santidad y virtud que jamás se haya exhibido en el mundo? Si os llamáis cristianos, ¿dónde está esa ardiente devoción, ese amor afectuoso a Dios, ese celo por su gloria, esa presteza en su servicio, esa resignación a su voluntad, esa generosa benevolencia hacia la humanidad, ese celo por promover sus mejores intereses, esa mansedumbre y tolerancia ante el maltrato, esa incansable actividad en hacer el bien a todos, esa abnegación y esa mentalidad celestial que brillaron tan claramente en Cristo, cuyo santo nombre lleváis? Ay, mientras carecéis de esas gracias y sin embargo lleváis su nombre, solo os burláis de él y lo convertís en un reproche tanto para él como para vosotros mismos. Cabe añadir que el nombre cristiano no se hereda por nacimiento natural, sino que es necesario nacer de nuevo por el Espíritu para tener derecho a este nuevo nombre. Todo cristiano es también un creyente. Cree en aquel a quien llama su único Salvador y Señor. Todo cristiano es también un verdadero penitente. El arrepentimiento era incompatible con el carácter de Cristo, quien era perfectamente justo y no tenía pecado del que arrepentirse. Pero es una virtud propia del pecador, sin la cual no puede ser cristiano. Podría extenderme sobre estos y otros detalles, pero el tiempo no me lo permite. Por lo tanto, concluiré con algunas reflexiones prácticas. En primer lugar, de ahí se desprende que el carácter cristiano es el más elevado, el más excelente y sublime del mundo. Abarca todo lo verdaderamente grande y admirable. El cristiano posee elevados sentimientos hacia el Ser Supremo, justas nociones del deber y un carácter y una conducta apropiados hacia Dios y el prójimo. Un cristiano es un devoto adorador del Dios del cielo, un observador alegre de toda su ley y un penitente con el corazón quebrantado por sus imperfecciones. Un cristiano es una recopilación de todas las gracias y virtudes amables y útiles, moderado y sobrio, justo, generoso, compasivo y benevolente, humilde, manso, gentil, pacífico y concienzudo en todo. Un cristiano es un buen padre, un buen hijo, un buen amo, un buen sirviente, un buen esposo, una buena esposa, un amigo fiel, un vecino atento, un súbdito obediente, un buen gobernante y un ciudadano honesto. Y en la medida en que sea así, hasta ahí y no más allá, es cristiano. ¿Acaso existe un carácter más admirable y excelente ante vuestros ojos? Es un carácter angelical, divino, que vuestra gloria y vuestra ambición sea lucirlo con gracia, exhibirlo con orgullo. Adquirir el título de reyes y príncipes no está en vuestro poder. Difundir vuestra fama como eruditos, filósofos o héroes puede estar fuera de vuestro alcance. Pero he aquí un carácter más excelente, más admirable, más honorable que todos ellos, que es vuestra responsabilidad merecer y cultivar. Y bendito sea Dios, esta es una dignidad que los más humildes entre vosotros, mendigos y esclavos, pueden alcanzar verdaderamente. Que esto sea, pues, objeto de ambición y búsqueda universal, y que todo otro nombre y título sea despreciado en comparación con él. Este es el camino para ascender al verdadero honor en la estima de Dios, los ángeles y los hombres santos. ¿Qué importa que los pseudo-cristianos de nuestra época y país os ridiculicen? Que consideren su propia conducta absurda y se avergüencen. Piensan, ¿no?, que es un honor llevar el nombre cristiano, y sin embargo persisten en prácticas anticristianas. ¿Y quién, sino un necio, con tan palpable contradicción, pensaría así? Un mendigo que se imagina a sí mismo como un rey y arrastra sus harapos con majestad, como si fueran vestiduras reales, no es tan ridículo como aquel que usurpa el nombre cristiano sin practicar el cristianismo. Y sin embargo, tales cristianos son los favoritos del mundo.
Para ellos, renunciar a la profesión del cristianismo es bárbaro y profano, pero vivir de acuerdo con esa profesión y practicar el cristianismo es precisión y fanatismo. ¿Puede haber algo más absurdo? Es como ridiculizar el saber y al mismo tiempo enorgullecerse de la reputación de un erudito. ¿Acaso están capacitados para juzgar la sabiduría y la rectitud o para que se tengan en cuenta sus críticas, quienes caen ellos mismos en semejante disparate? En segundo lugar, por lo tanto, se puede ver que si todos los que profesan el cristianismo se comportaran de acuerdo con sus principios, la religión de Cristo pronto se revelaría como divina a toda la humanidad y se extendería por todas las naciones de la tierra. Si el cristianismo se manifestara en la vida con toda su gloria inherente, sería tan innecesario ofrecer argumentos para probar su divinidad como probar que el sol está lleno de luz. La convicción surgiría de forma natural en toda la humanidad por su propia evidencia intrínseca. Si los cristianos ejemplificaran la religión que profesan, el mundo entero vería de inmediato que esa religión, que los distingue tanto del resto de la humanidad, es verdaderamente divina y digna de aceptación universal. Entonces, el paganismo, el islam y todas las religiones falsas del mundo caerían ante la religión divina de Jesucristo. Bastaría con llevar a un infiel a un país cristiano y dejar que observara cuán diferentes son las cosas allí en comparación con el resto del mundo. Pero hay, en tercer lugar, cuán diferente es el mundo cristiano de la religión cristiana. ¿Quién se imaginaría que aquellos que toman su nombre de Cristo tienen alguna relación con Él si observamos su espíritu y sus prácticas? Si un extranjero aprendiera el cristianismo de lo que ve en los países papistas, concluiría que consiste principalmente en austeridades corporales, en adorar santos, imágenes, reliquias y mil nimiedades, en frivolidades teatrales y ceremonias insignificantes, en creer implícitamente como infaliblemente verdaderas todas las decisiones de un hombre falible, y en perseguir a todos los que difieren de ellos, y demostrar su amor a sus almas quemando sus cuerpos. En los países protestantes, la situación no es mucho mejor en cuanto a moral y práctica religiosa. Tomemos nuestro propio país como ejemplo. Supongamos que un pagano o musulmán viajara por Virginia para conocer la religión de sus habitantes a partir de su conducta. ¿Qué conclusión sacaría? No concluiría que la religión de la mayoría consistía en unas pocas formalidades dominicales y que el resto de la semana no tenían nada que ver con Dios ni con ninguna religión, sino que eran libres de vivir como les placiera. Y si se le dijera que estos eran los seguidores de un solo Cristo y que profesaban la religión de Cristo, ¿no concluiría que Cristo era sin duda un impostor y un ministro del pecado? Pero cuando descubriera que, a pesar de toda esa lascivia, profesaban la religión pura y santa de la Biblia, ¿cómo se asombraría y los declararía los hipócritas más incoherentes y descarados? Amigos míos, grande y pesada es la culpa que pesa sobre nuestro país por este motivo. Es un escándalo para el nombre cristiano. Es culpable de confirmar los prejuicios de los paganos vecinos y obstaculiza la propagación del cristianismo por el mundo. Oh, no seamos cómplices de esta terrible culpa, sino hagamos todo lo posible por promover nuestra religión para que sea aceptada universalmente. Agrego, en cuarto y último lugar, examinemos si tenemos algún derecho legítimo al nombre cristiano. Es decir, si somos cristianos de verdad, pues si no lo somos, conservar el nombre es la mayor insensatez e hipocresía, y no servirá para nada más que para agravar nuestra condenación. Un cristiano que profesa la fe y que se ha perdido es el personaje más repugnante del infierno, y a menos que seáis cristianos como los que he descrito, pronto será vuestro carácter. Por lo tanto, sean seguidores de Cristo, imbuyan su espíritu, practiquen sus preceptos y apártense de la iniquidad. De lo contrario, Él los condenará a ser apartados de Él, como hacedores de iniquidad. Entonces les declararé, estas son las palabras del propio Cristo, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.